cuando nos familiarizamos con todo, yo ya no puedo recibir de usted. Nos familiarizamos con la presencia del Señor y puede estar aquí el fuego quemándose este altar. Está feo, ¿va? Que sé cuando el hermano la alabanza, ¿va? Pero es que pasa que estamos familiarizados con su presencia. Estamos familiarizados muchas veces con el poder de Dios. Dios mío, al final vamos a activar esto con algo muy fuerte que el Señor me dio. Pero es algo poderoso. Yo siento que mi cara me arde. Es algo muy fuerte. Me gusta cuando me ponen así. ¿Cuántos tienen expectativa? ¿En serio? Vamos a ver entonces si es cierto. Dejamos de creer, le creemos más muchas veces al médico, a la pastilla, al tratamiento, que al mismo Dios de poder, siendo cristianos, siendo hijos de Dios, sabiendo que somos hijos del médico de médicos, que vamos a la consulta con él y no nos cobra un peso, pero nos gusta ir al hospital, a la clínica, primeramente a ellos, ¿va? Y dejamos por último al Dios sanador, al Dios de milagro. Mira, a mí me gustaría que esta iglesia todos estuvieran enfermos. Sí, a mí me encanta. Por eso yo siempre pregunto, ¿hay algún enfermo aquí? Hay 2, 4, 5, gloria sea al Señor. ¿Sabe por qué? Porque me encanta ver cómo papá los sana. Me encanta ver, líder Carla, cómo el Señor hace cosas que los doctores no pueden hacer. Me encanta ver, anciano, cómo el Dios Todopoderoso hace cosas sobrenaturales que ni la ciencia ni nada lo puede hacer, solo Él. Les voy a contar un breve testimonio. Una vez, yo creo que el líder Miguel, el líder Josué andaba con nosotros en el hospital viejo. Usted sabe que aquí siempre, acá hay locos. Me dicen, vamos, vayan allá, vamos. Y una vez fuimos al hospital, un domingo fue. Fuimos al hospital en autoridad y bajo autoridad. Fuimos en obediencia, creyendo que Dios iba a hacer cosas poderosas. Nosotros no íbamos a que Dios sanara personas, ancianos. Nosotros, la misión de nosotros era que personas pudieran reconciliarse con el Señor o aceptar al Señor Jesucristo en su corazón. Pero gloria a Dios, va, que siempre Dios, Él no se equivoca de la dirección exacta que le da a sus hijos. Y gloria a Dios, esa noche, yo me acuerdo que esa tarde fuimos como a las 4 de la tarde con un pequeño remanente antes de venir a predicar aquí. Fuimos a poner en práctica un tema que nos tocaba, predicar de fe. Lo poderoso fue, anciano, que aquí lo testifiqué yo. Lo poderoso fue que una persona había tenido un accidente fuerte en una motocicleta allá por Sandivé y estaba hace 4 días internado, enyesado hasta aquí. No podía mover ni un dedo. ¿Usted andaba, líder Miguel? Sí, va líder José, usted andaba, el líder Víctor. No podía mover ni un dedo, Ale. Imagine qué tremendo cuando se empieza a orar por él, la presencia de Dios se empieza a derramar una nube chequina en ese lugar, que nosotros quedamos tan sorprendidos porque el hombre tenía casi 4 días de estar así acostado sin mover así nada. Y lo tremendo que cuando nos reunimos todos en unidad ahí en ese lugar, se empieza a orar, miramos que el hombre pone las 2 manos en la camilla y levanta su cuerpo y se sienta. Y las enfermeras que estaban ahí solo nos quedaron viendo y nosotros orando, nosotros no sabíamos qué es lo que le había pasado. Imagínense que esa persona tenía quebrado todo esto de aquí hasta el tobillo, todo despedazado el hueso, que le iban a poner, yo creo que le iban a hacer un pie de hierro. Y cuando empezamos a orar en unidad, clamando y creyendo que Dios podía hacer algo sobrenatural en ese lugar, lo tremendo fue que cuando terminamos de orar nos dijeron, ese hombre tenía 4 días sin poder mover un dedo y solo se oró y Dios lo levantó. Imagínense que el pie lo tenía hinchado, quebrado, despedazado, como que usted quiebra un vaso. Y cuando se ora, el poder de Dios empieza a derramarse en esa persona y empieza a mover los dedos de los pies. Y mire qué tremendo, esto es lo más fuerte, es lo que me escalofría el cuerpo. Lo más tremendo es que al siguiente día le llaman a la persona encargada que nos consiguió ir a orar al hospital. Fíjese, hermana, que el día que ayer que vinieron, hoy lunes, le dieron de alta a la mayoría de los enfermos en ese lugar. Para la gloria y honra del Señor,
Dios se derramó y se manifestó en ese lugar de una manera poderosa. Por eso decía la canción: nadie va a robar tu gloria, nadie va a robar tu gloria. Y si nosotros le hemos fallado al Señor, perdónanos, Padre, pero la gloria es de Él, la gloria es de Él. La gloria es para el Padre Celestial. Muchas veces nos limitamos, le ponemos límites al poder de Dios. Le ponemos límites al poder de Dios. Y Dios puede hacer cosas más poderosas todavía. Recordemos la obra de la cruz. Cuando Jesús muere y resucita, al tercer día dice la palabra que Él resucita. A través de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros tenemos beneficios sobrenaturales en Él. Y uno de los beneficios poderosos que tenemos es que Él se muestra como un Dios sanador. La palabra dice que Él se llevó toda la enfermedad para que usted y yo fuéramos sanos. Se llevó muchas cosas, pero me voy a enfocar en eso. Usted y yo tenemos un beneficio tan poderoso que ni el mejor médico cirujano, el mejor médico especialista a nivel mundial lo tiene. Es la sanidad. La sanidad. Él nos ha dejado la sanidad a nuestras vidas. A través de la muerte y la resurrección de Cristo tenemos acceso a beneficios sobrenaturales. Oiga bien, tenemos el beneficio de que Jehová Rafa se manifieste en nuestras vidas trayendo sanidad. La palabra dice en Isaías 53:5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de vuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuántos creen ese versículo? Que por su llaga, o como usted lo quiera decir, por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabe qué esa palabra? Cuando dice por su llaga, yo la vez pasada la estudiaba, y esa palabra no se refiere a una herida específicamente. Cuando esa palabra dice por su llaga fuimos nosotros curados, cuando dice por su llaga, eso significa, esa palabra la puede usar en plural. Esa palabra usted la puede decir como dice, por su llaga o por sus llagas, como nosotros decimos, ¿va? Lo que esa palabra significa es que cuando Él agarra la cruz, todo el sufrimiento desde el momento que agarra la cruz, a la cruz del Calvario, y muere crucificado arriba, eso es lo que significa que a través del castigo, del sufrimiento de la cruz donde fue Jesús crucificado, nosotros tenemos acceso a la sanidad divina del Padre. A través de Jesús nosotros somos sanos. ¿Cuántos lo creen? Dile al que está a tu lado: para eso tienes que creer y accionar. Tenemos un tremendo ejemplo de la mujer del flujo de sangre. La palabra dice que esa mujer tenía 12 años de estar sufriendo del flujo de sangre. Si nos vamos a investigar lo que esa mujer estaba haciendo en ese momento, era algo ilegal. Estar ahí presente ante la multitud, porque cuando una mujer tenía ese problema de flujo de sangre, se le decían que era impura, y todo lo que tocaba lo contaminaba, era impuro. Y miren qué tremendo, que aquí lo tengo, esto es loco. Escuchen lo que significa, cómo se sentía esa mujer. Escuche cómo se sentía esa mujer. Según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, Levíticos 15, una mujer con flujo de sangre continuo era considerada ceremonialmente impura. Eso significa que debería ser apartada de la sociedad y vivir aislada. No podía tocar a nadie, entrar a la sinagoga, ni participar de la vida comunitaria, ya que transmitía su impureza a las personas o cosas que tocaba. Y aquí está lo tremendo.
El aislamiento social y religioso estaba excluido de la convivencia diaria. Oiga bien, estaba excluida por tener ese flujo de sangre, porque era una mujer impura. Estaba incluida del aislamiento social y religioso. Estaba excluida de la convivencia diaria. Cualquier persona que le tocara quedaba impura hasta el anochecer, lo que generaba un fuerte rechazo hacia ella. Y a esa mujer violó todas las leyes por estar en ese lugar, en ese momento. Dice la palabra en Marcos 5, 25 al 29. Dice la palabra: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, oiga bien, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué hiciera usted si tuviera una enfermedad de casi 12 años? A esa mujer no le importó. Ella se sentía excluida, se sentía rechazada de toda la sociedad. Pero a esa mujer no le importó, dice la Biblia, dice la palabra, que ella buscó ayuda en todos los médicos y gastó hasta lo último que ella tenía. Gastó hasta el último centavo que ella tenía, pero un día se dio cuenta, iba pasando por la ciudad y un día se dio cuenta que escuchaba el relajo de la gente. Esto es lo tremendo del Padre. Ella escuchaba el relajo, el murmullo de la gente, que hablaban, que gritaban, y aquel montón de gente. Y ella preguntó, voy a parafrasear un poco, y ella preguntó: ¿qué está pasando aquí? Está pasando Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Nazareno. ¿Quién es Jesús? Aquel que liberta a los endemoniados, aquel que liberta al cautivo, aquel que despierta a los muertos, que resucita a los muertos, aquel que sana al enfermo. Y dijo esa mujer en su corazón: Dios mío, si tan solamente tocar el borde de ese manto, yo seré salva, dijo. Y esa mujer hizo hasta lo imposible por llegar hasta donde estaba Jesús. Esa mujer hizo lo imposible por tocar. Por eso usted tiene que creer, pero también tiene que accionar, tiene que moverse, provocar un milagro. Yo creo que yo hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera hecho lo mismo. 12 años, Dios mío. Por eso siempre pregunto: ¿quién está enfermo? Porque en cada enfermo que se sana, miramos a Dios trabajando. En cada liberación que hemos visto en esta casa, hemos visto a Dios. Y muchas personas dicen: yo no creo en Dios, yo nunca he visto a Dios. Yo sí lo he visto, no físicamente, pero lo he visto cuando la sana, pero lo he visto cuando liberta a personas que estaban en depresión, que estaban en drogas, que estaban en alcohol. Ahí miramos a Dios trabajando. Y hay muchos cristianos que quieren verlo, ay, cara a cara. Ya lo está viendo. Mira el que tiene a la par. Ese es un milagro, el que tiene a la par. Raquel, Rebeca, mira ese milagro que tenés ahí. Ahí está Dios. Ahí trabajó Dios. Ahí trabajó Dios. No necesitas verlo a Él cara a cara. Mira el que tiene a la par. Eso es un testimonio vivo. Ese es un milagro de Dios. Ese es un milagro de Dios. Ese es un milagro de Dios. ¿Qué más evidencia queremos ver? ¿Qué más evidencia queremos ver si leemos la palabra y dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados? Yo le vengo a decir algo. Escuche bien. No importa el diagnóstico médico que te hayan dado. El diagnóstico del cielo dice que para el que cree todo le es posible. Y hay un diagnóstico aquí del cielo.
Hay un diagnóstico aquí del mero doctor de doctores, que si crees en Él, ninguna enfermedad morará en tu cuerpo, ninguna enfermedad morará en tu mente, ninguna enfermedad morará en tu corazón, porque la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Y tenemos a un Dios que para Él no hay nada imposible. Hay un Dios sobrenatural, hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios sanador, hay un Dios Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Dile al que está a su lado: tenés que provocar un milagro. Juan 5, 3 al 9. Juan 5, 3 al 9. Juan 5, 3 al 9. Ese no se lo di, perdón. Juan 5. Y en esto hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo, Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Lo que me llamó mucho la atención es que en el versículo 3 dice que estaba lleno de enfermos. Póngalo, 5:3. Una multitud. Pero mire qué tremendo, que Dios no ocupa multitudes, Dios ocupa a un loco que le crea. Dios no ocupa multitudes, hermano. Dios ocupa personas que le crean a Él. Porque de tanta multitud de personas que había en ese lugar, puso su mirada de tantas personas que hay a nivel mundial, puso su mirada en usted. Y dijo: no sé, la Biblia no lo dice, tampoco le voy a poner, pero ¿será que los demás no tenían fe? Que se fue directamente a aquel. El pastor lo dio de otra manera la vez pasada. A mí me llamó la atención ese pedacito. Multitud de enfermos, cojos, que esperaban el movimiento del agua. El siguiente, póngalo. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. El otro. Otro. Ahí está, mire. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cuántos acostados no estaban en ese lugar? Jesús se fue directamente donde él. ¿Será que sintió Jesús? ¿Sintió lo mismo que sintió cuando la mujer del flujo de sangre lo tocó? Poder, virtud salió de mí. ¿Sabe que la fe suya jala el poder de Dios a la tierra? Cuando usted cree en el ámbito natural, algo loco, en el ámbito espiritual se está gestando. Si creemos, insistimos, seguimos creyendo, de un momento a otro. Dígale que está a su lado: de un momento a otro. Dígale: de un momento a otro. Dígale: de un momento a otro. Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Porque hay miles de millones a nivel mundial de personas, pero tú le estás creyendo al Señor, y ese Dios de lo imposible te dará lo que le estás clamando, te dará tu milagro, te dará la respuesta del cielo. Oh, gracias, Padre.
Dios es bueno. Alguien que me vaya a traer, vaya a traer a mis niños, a los dos. Yo le decía al Señor, ¿qué vas a hacer? Mire, esto es lo que yo he aprendido con el Señor. El Señor me ha dado unos coscorrones que yo lo dije la vez pasada. Ancianos, si usted le pregunta al Señor, o le pregunta a Samantha o a su esposo, ¿qué quiere que pase esta noche? Dígame 3 cosas poderosas. ¿Qué quiere que pase esta noche? Según el tema. Y está bueno. Yo le decía al Señor un día, Señor, yo quiero que se sanen los enfermos, que el paralítico se levante. Les voy a compartir esto que solo con 2 personas lo he compartido. Una vez en oración hace como prácticamente un mes y medio, yo lo compartí con el pastor. Orando, yo no estaba orando, yo solo estaba adorando. Y en eso, la palabra. Oiga bien lo que me dijo. Cuando construyas, construye una bodega. Cuando construya, ¿qué? Mi casa. Y le vuelve a decir, cuando construyas, construye una bodega. ¿Para qué? Le decía. Esa bodega va a ser testigo de tantos milagros, de tantas sanidades. Vendrán personas con diagnósticos imposibles. Ven, amor. Vendrán personas con diagnósticos imposibles. Póngalo aquí en la esquina. Párese ahí a la par de ellos. Vendrán personas con diagnósticos imposibles. Y aquí Dios los va a sanar. Vendrán moribundos agonizando con camillas. Dios los va a sanar. Y oraba al Señor. Y me decía el Señor, ¿me crees tanto en milagros? Sí, creo cosas locas, cosas poderosas, cosas sobrenaturales. Cuando terminó esa palabra, el Señor me decía, compártelo con tu pastor. Yo se lo compartí, gloria a Dios. Y él no lo cree, pues yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Papá, yo sí lo creo. Y yo sé que él también, porque él tiene una fe loca. Él tiene una fe loca. Y eso nos ha contagiado mucho a nosotros, de creer en cosas locas. Les dije al principio que muchas veces Dios permite cosas poderosas para manifestar su gloria. Los que son más viejos aquí ya saben. Por eso yo le dije, mira, el que está a su lado es un milagro. Ahí está Dios. Yo cuando los miro a ellos, mi familia no está ya en la batería, pero los pongo a ellos porque con ellos 3 pasamos un proceso muy fuerte. Y yo siempre he creído y hablaba con los servidores allá afuera que para creerle a Dios, no muchas veces nosotros solo le creemos en temporadas buenas, en momentos bonitos, lindos, que todo va bien, pero en momentos difíciles que como que todo está patas arriba, y le dejamos de creer al Señor. Cuando ya oramos, nos ponemos aceite aquí y venimos a la Panadol. Y qué tremendo que muchas veces uno ora por un enfermo afuera y se sana. Pero muchas veces cuando tiene un enfermo en casa, Dios mío, yo digo a veces, Señor, ¿será que ya no estás conmigo? Que yo echo aceite aquí, declaro la palabra y creo y que aquí Dios no obra muchas veces cuando nosotros queremos, sino cuando Él tiene que obrar. Los que ya son viejos, ya vamos a cumplir 6 años de estar en casa. Voy a empezar con Dylan, el más pequeño. Estas 3 personas, a través de estas 3 personas, Dios me ha hecho creer más en ellos, en Él. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces he visto la mano poderosa de Dios en mi familia, tanto en Jafet como también en los niños y en mi esposa, la líder Axa. Voy a empezar con él. Cuando Dylan nació,
le detectaron una infección tan fuerte, hermano Alex, que el doctor nos dijo que él tenía un 80, casi 70-80% de probabilidades que no iba a sobrevivir, porque era una infección muy fuerte y el niño estaba recién nacido y el medicamento tenía que ser fuerte y posiblemente no resistía el medicamento. Y si sobrevivía, oiga bien la opción que me daba el diablo a través de las personas, y si sobrevive va a quedar en silla de rueda porque tiene un líquido en la rodilla, decía, y ese pie no lo va a poder mover, entonces va a quedar como así, como quien dice, semi inválido. Yo me acuerdo que cuando él nace y nos dan el diagnóstico de la ciencia, del médico, del hombre, mi esposa estaba operada por cesárea. Yo me acuerdo que ahí nos agarramos de la mano y empezamos a clamar, Señor. Mire, ¿cómo se llama? Los pediatras estaban locos, haciéndole examen, y le hallaban esto, le hallaban lo otro, le hallaban esto, Dios mío, y más asustado. Pero le digo, me voy por donde está mi esposa y la agarro de la mano y empezamos a orar, empezamos a clamar y a declarar la palabra, que por tu llaga, Señor, fuimos nosotros curados. Tu palabra dice, Señor, que al que cree todo le es posible. Mire, y empezamos a orar, a clamar, a interceder ahí. Y en esos momentos hay oraciones tan sinceras, como cuando hay azteca ya está harto y usted lo anda buscando a todos lados. Ahí hacemos una oración tan sincera. Y yo me acuerdo que el siguiente día en la mañana yo miraba a los pediatras como locos, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, haciendo el examen al niño, que lo agarraban para aquí, lo agarraban para allá, y recién nacido, 3 días de nacido, metiéndole aguja en los pies, sacándole sangre de aquí por el tobillo, del brazo, de donde quiera le sacaban sangre para decir que estaba enfermo. Pero cuando en la mañana despertamos y empiezo a dar vueltas yo a preguntar cómo está el niño, miro a los doctores locos, buscando. ¿Y qué creen que es lo que pasó? Que cuando en la mañana empezaron a hacerle exámenes tras exámenes, todos los pediatras, habían como 4 o 5 pediatras que eran, Dios mío, eran difíciles de amar. Sí, hay médicos que son. ¿Y sabe qué? Porque yo miraba aquí que agarraba uno para allá, otro para allá y otro para acá. Dios mío, ¿qué está pasando? Decía yo, Padre, mi hijo está cubierto con la sangre de Cristo, mi hijo está sano. Y que aquí, cuando ya vienen los médicos asombrados, nos dicen, fíjate que no sabemos qué pasó, pero al niño no le encontramos nada, se lo pueden llevar. Se lo pueden llevar. ¿Cómo no voy a creer en un Dios de poder? ¿Cómo usted me va a decir a mí que el diagnóstico del médico, de la ciencia, es más fuerte que el poder de Dios? Es más fuerte que la oración. El niño no va a caminar, me decía. El niño no va a correr. Y para los de iglesia infantil, saben, no me dejan mentir, es el que más corre. Es el que más corre. Gloria sea al Señor. Cuando Andrés tenía 3 años, por eso dejé al final para activar. Cuando Andrés tenía 3 años, de la nada se me enfermó, líder Carla. Que lo buscábamos aquí de médico, lo llevamos a los mejores médicos, hasta Semesa fue a dar. Allá, por allá, al Chimbo, aquí, el otro lado, y le hacíamos examen. No le encontraban absolutamente nada. Pero el niño vomitaba, el niño aquí tenía esto, tenía lo otro, pero no le encontraban nada en los exámenes. Le hicimos radiografía. ¿Qué es lo que no le hicimos? Y nos dice un doctor que es bueno. Nos dice no, es buen doctor. Nos dice un doctor, bueno, como no le hayan nada, vaya a tal lugar a hacerle este examen, y este examen va a detectar, va a declarar que el niño tiene leucemia. Los padres saben. Si usted no es padre, no va a entender. Ese examen va a declarar que el niño tiene leucemia, líder Miguel. Que alguien le diga a usted la leucemia, no creo que tenga, que se pueda sanar. Es en la sangre. Cuando el doctor nos dice eso, yo quedo volteando a ver a mi esposa. Y usted sabe, como esposo, muchos saben, ya nos conocemos con la mirada que hacemos. Yo la quedo volteando a ver y yo en mi mente reprendo toda palabra del diablo de mi vida y de mi hijo. Toda enfermedad yo la ato en el nombre de Cristo Jesús, y yo declaro que mi hijo está sano.
¿Por qué creen que el COVID mató mucha gente? Por miedo, temor que le infundían a la gente. Si hubiera entrado miedo en mi corazón, si no le hubiera creído al Señor, yo creo que yo me hubiera muerto también, porque era mi primer hijo. Y le digo a mi esposa, ¿usted cree que va a ir a la clínica a hacerle examen al niño? Va a ir usted sola, yo no. Me le estaban detectando leucemia. 9 años y es más sano que yo. Es más sano que yo. ¿Y sabe por qué el enemigo muchas veces, los que tienen hijos, cuídenlos, oren, intercedan, clamen por ellos? ¿Sabe por qué el diablo pelea a sus hijos? Desde pequeños han sido muy peleados. ¿Sabe por qué este tipo, el enemigo lo ha querido matar a los dos? Pero me voy a enfocar en él. ¿Sabe por qué? Una vez le pregunto yo, hijo de 3 años, ¿qué querés ser cuando seas grande? Él me decía, yo quiero ser un bombero. Ok, vas a ser el mejor capitán de bomberos del mundo. Profetizando, ¿eh? Está bueno, le digo, pero en el ámbito espiritual, ¿qué anhelas hacer en tu corazón? ¿Cómo querés que Dios te use? Un niño de 3 años me dice, yo quiero ser un evangelista, papi. Y voy a ver esa palabra. Lo voy a ver. El diablo no me lo puedo quitar y no me lo va a quitar. ¿Sabe por qué? Porque mis hijos, mi esposa, sus hijos, su casa, este ministerio le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay enfermedad, no hay maldición, no hay ataque de brujería, hechicería, vudú, santería que pueda destruir a un hijo de Dios, a un hijo del Padre, porque Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. Y lo más tremendo, y bueno, vamos a salir a las 10. Lo más tremendo, todo es poderoso. Y le contaba a los 2 servidores que estaban sirviendo, gloria a Dios, el proceso que pasó mi esposa. ¿Cuántos dieron cuenta que ella le pegó COVID? Cuando viene la pandemia, se vino ese virus, nadie estaba preparado. Yo tenía mis 2 que 3 pesitos ahí en la cuenta. Y los primeros 2 meses los pasamos encerrados. No podíamos salir. Pero yo de necio, no puedo estar encerrado. Yo salía a trabajar con mis demás compañeros. Nos íbamos por la banda norte, allá, aquel lado de Oak Ridge, todo eso nos íbamos a trabajar. Pues, de seguro, pues yo me contagié y la contagié a ella. En ese momento pude ver y pudimos ver la mano poderosa de Dios, cómo obró de una manera sobrenatural. Que ella se contagió de COVID y sus pulmones quedaron. ¿Cuántos tienen pascón en la casa? Las mujeres, levanta la mano. ¿Quién tiene un pascón en la casa? Bueno, así estaban los pulmones de mi esposa. Así estaban los pulmones de ella. Picados, como que les hayan hecho un trapo así, ¿ves? A un papel con un lápiz, así, agujereados todos los 2 pulmones. Y sabe que yo platicaba con los servidores afuera, y ahí en ese lugar se derramó una presencia de Dios tan rica. Venía, anciano, cuando yo le entregué mi corazón al Señor, empecé a orar, empecé a meterme con Él, empecé a leer la Biblia, a escudriñar al Señor, cómo Él se mueve, cómo Él trabaja, lo sobrenatural, los milagros, la salvación, la transformación, todo eso. Cuando ella se está muriendo, agonizando, pues si usted no ha tenido un familiar así en ese momento, que ya está colgando de un hilito, no lo va a entender. No quiero que me entienda, solo póngame atención para que vea de lo que es capaz el Padre Celestial. Estaba agonizando en la casa. ¿Cómo se sentiría usted que su esposa esté agonizando? Líder Miguel, ¿cómo se sentiría usted? Nosotros hemos visto cómo amas a Morena.
¿Cómo se sentiría usted viendo a la líder Sofía ya dando el último suspiro? ¿Alguna vez alguno de ustedes ha visto boquear a una persona? Ella estaba... Yo en esos días pasé una agonía, Dios mío. Pero una noche ella estaba, yo la daba por muerta, así se lo digo. Yo creía que ella se iba a morir. Yo hablaba con el Señor y le decía: Señor, si me permitiste casarme, quedar viudo tan temprano, yo no quiero eso. Me prometiste una esposa, me la diste. Y empecé a hablar con Dios, líder. Y empecé a hablar con Dios, y empecé a hablar con Dios, y a orar, y a orar, y a orar. Y en ese momento pasó algo sobrenatural. Mire qué tremendo, pues. Ahí estábamos solo nosotros dos en la habitación, y ella no me deja mentir. De la nada se encendió el teléfono, así como está ahorita. Así estaba. Y de la nada se encendió el teléfono, una prédica. Nadie estaba viendo nada de teléfono, ni YouTube, ni nada, ni Facebook, nada. Se encendió mi teléfono y se activó una prédica. Y la palabra decía que estaba desatando ese hombre: tu mujer que estás en tu lecho de muerte, te dice el Señor, esto no es para muerte ni para destrucción, sino para que veas la manifestación, el poder del Dios Todopoderoso. En ese momento yo agarré un ánimo, una fe, Dios mío, yo era el hombre, una fe tremenda. Le digo al líder Jafet: venite, agarremos a tu mamá y vamos a orar por ella. Y le llevamos para, mire, usted trabaja en el hospital, ¿va? Saben que los de COVID estaban en un lado porque no podían relacionarse con otra gente porque la contagiaba. Ella estuvo con COVID prácticamente casi un mes, ¿va? En la casa, muriéndose. Y llegaban hombres tremendos y mujeres de Dios tremendas y me vaya, internela, ya que pase lo que pase. Y yo le decía al Señor: Señor, yo te he conocido de otra manera. Y mire, yo le decía a los servidores, y esto le digo a ellos, yo le pedí perdón a Dios porque no sé si lo ofendí. Si esto es tu evangelio, yo no quiero esta basura. Así se lo dije al Señor, porque yo en la palabra encuentro a un Dios que sana, no un Dios que me dice: ay, anda, internalo. En la palabra yo encuentro que Jesús, venían los leprosos y una lepra era contagiosa. Cuando los leprosos venían, él: ay, que Dios te reprenda. No, vayan, preséntense al sacerdote. Venían los enfermos, tufosos, como venían, él los recibía. Y lo tremendo es que cuando empezamos a orar en esa sala, yo me acuerdo que el poder de Dios se derramó de una manera sobrenatural. Ayúdeme a subir esto, hermano. Se derramó de una manera sobrenatural, que desde ese momento que se empezó a clamar con fe, Dios hizo la obra. Y cuando el enemigo decía que me la iba a quitar, que la iba a arrebatar, el Señor tenía la última palabra. Cuando todo el mundo decía: el COVID no tiene cura, hay muchos a nivel mundial millonarios que tenían los millones de millones en sus cuentas, no se pudieron salvar. Que Dios haya tenido misericordia. Pero allá habían dos personas en una habitación clamando, y el Señor inclinó su oído y puso sus ojos en esas dos personas, y para la gloria de Dios, en ese momento el Señor la sanó y la liberó de aquel azote. Y a la gloria de Dios, yo miro a esta mujer que cuando el diablo la quería matar, esta mujer hoy le sirve al Señor con más amor. Y eso es lo que quiere el diablo muchas veces: matarte, destruirte con enfermedades. No sé cuál sea la enfermedad, póngase de pie. No sé cuál sea la enfermedad y el nombre que te han dado el diagnóstico. Si es cáncer, VIH, diabetes, quiste, flujo de sangre, migraña, enfermedades de los huesos, ceguera, infecciones, ansiedad, depresión, columnas torcidas. Esta noche yo te digo y te presento a un Dios de poder, a un Dios todopoderoso.